y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. 8 de la mañana en punto, muy buenos días en este martes 17 de diciembre de 2019, le agradezco que esté en sintonía en este espacio informativo que se llama La Sociedad y que pasa por plataformas digitales. Estamos en Face, estamos en YouTube, nos busca como Comunicadores MX y todas las mañanas a las 8 estamos por acá, este equipo de trabajo. Interesante lo que está planteando el presidente López Obrador, le está haciendo la revisión de déjeme decirlo así, quién ha hecho la tarea de los gobernadores, de estar en la misma sintonía, de estar canalizando pues todos los días, haciendo las revisiones, qué es lo que pasa en temas de seguridad en su estado. Está aportando datos muy relevantes, no son datos oficiales, ahora sí que ahí no hay vuelta de hoja, Los datos duros que está mostrando es una radiografía prácticamente al instante de lo que está pasando en temas de seguridad a nivel país. Y desafortunadamente el Estado de México no sale bien librado, obviamente por su número de población, somos 17.3 millones de habitantes y en ese tenor pues se genera una buena cantidad de temas interesantes, pero también de temas de delincuencia. A ver, antes de pasar con Bene Mendoza, Rafa, si nos echamos un clavado, están alerta en estos momentos cuestionando al presidente López Obrador y a ver qué le responde. Rafa, si hacemos enlace con, ahora sí que desde el municipio de Metepec, Estado de México, donde está este estudio, hasta el Zócalo capitalino, Palacio Nacional, donde se registran todos los días las conferencias mañaneras. Establecida en la ley del secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública y tiene la responsabilidad de administrar la información que proporcionan las entidades a través de sus procuradurías o fiscalías. La Conferencia Nacional de Procuradores y Fiscales propuso una nueva metodología. Yo creo que toda aquella propuesta que busque mejorar, eficientar, transparentar lo que hoy estamos haciendo para administrar la estadística criminal debe ser bienvenida. Y efectivamente se ha hablado de que algunos estados han maquillado las cifras, particularmente los gobernadores de Jalisco, Chihuahua y la gobernadora de la Ciudad de México hicieron denuncias en este sentido. La información que registra el Centro Nacional de Información es a partir de carpetas de investigación abiertas. Y reitero, Jalisco, Chihuahua, esta es información pública, Jalisco, Chihuahua y la Ciudad de México hicieron denuncias concretas ante la opinión pública y también ante el Centro Nacional de Información. Y bienvenida, reitero, cualquier propuesta que busque mejorar la administración de la estadística criminal. Es una institución que está establecida por ley. No hay en este momento una iniciativa en ese sentido. Si se presentara, habría que revisarla. Y si es conveniente para una mejor administración de la información estadística, pues, no habría ningún problema, pero sí se requiere obviamente un área responsable de administrar esta información. Vamos a seguir.
Buenos días, señor presidente. Isabel Arvide. Usted acaba de hablar de lo que sucede en Yucatán, que es un fenómeno sin nada de violencia. Sin embargo, Luis Felipe Saidén, el secretario de Seguridad Pública, que lleva más de 18 años ahí, estuvo indiciado por complicidad con el crimen organizado por el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, cuando levantó, porque es la manera de decirlo, detuvo a toda la delegación de la PGR en Cancún, y Luis Felipe Saidén estaba en la policía municipal de Cancún. Se dice mucho, y ya ve que luego las investigaciones periodísticas resultan ser muy apegadas a la realidad, que ese sistema tan sofisticado que tiene Saidén para saber cualquier vehículo con placas de otro estado que entra al estado, en el momento que entra lo detienen, igual a la capital, tiene que ver con protección a narcotraficantes que viven en Yucatán, y por eso casualmente es tan tranquilo Yucatán. Mi pregunta sería si no ha pensado hacer una investigación o si no hay una investigación al respecto. Es mi primera pregunta. Bueno, yo insisto, lo importante son los resultados. Si durante muchos años no hay homicidios más allá de lo normal, esto significa que hay eficiencia. Estamos hablando de delitos que no se pueden ocultar. No hay cifra negra en el caso de homicidios, no hay cifra negra en el caso de robo de vehículos. Por eso se habla de estos delitos. Puede haber cifra negra, hay cifra negra en robo a casa habitación, robo de transporte, en secuestros, en violaciones, pero homicidios y robo de vehículo no hay cifra negra. Y en el caso de Yucatán son buenos los resultados, independientemente de cualquier otra consideración. A nosotros nos importa mucho el que no haya homicidios. Lo más importante es la vida. Eso es lo que vemos diario, los homicidios cometidos. Escuchaba usted a Alfonso Durazo, que usted lo sabe, es el titular de la seguridad en nuestro país, quien lleva la estrategia en tema de seguridad a nivel país, y ahí está pues, prácticamente todo el gabinete dando un reporte, un balance anual, si me permite decirlo así, pormenorizado, estado por estado, y nada más le aporto un dato. Aquí estoy viendo la gráfica, que seguramente la vi en pantalla. Fíjese, robo en transporte, robo a transportista. El Estado de México ocupa el primer lugar. Con violencia, 4,151 robos a transportistas. Sin violencia, 351, para hacer un total de 4,506. Ocupamos el primer lugar en este delito y en muchos más, desafortunadamente. También por el número de población siempre va a ser así. Es una población grande, pero eso no es pretexto porque hay un presupuesto amplio, grande en el Estado de México. Hay no el número de elementos policíacos que requería la entidad y por la población, pero hay presencia policíaca, por supuesto. Y desafortunadamente, pues una de las promesas de campaña que dijo hace 2 años Alfredo del Mazo Maza, que iba a combatir fuerte y con todo, creo que era la frase de campaña, a la delincuencia, pues las cifras son crudas, son reales y dan un revés a esa narrativa que en su momento traía el gobernador, el antes candidato, hoy gobernador de esta entidad, Alfredo del Mazo Maza. En algunos aspectos han disminuido los delitos, también habrá que decirlo. Caso específico, robo de vehículo. Ha habido una baja sustancial, no del Estado de México, sino del país en general. Del país en general ha registrado una baja de robo de vehículos. Pero sí, las cifras son desafortunadamente muy, muy elevadas y siempre el Estado de México está ocupando los primeros lugares. Y en ese sentido, fíjese, comparto otro dato antes de estar, ya está Veneranda Mendoza de la telefónica, antes de pasar con nuestra compañera, en despliegue de la Guardia Nacional.
Estado de México, el comisionario jefe de la Guardia Nacional en el Estado de México es Gonzalo Aguilar Escobedo, y trae una despliegue de 7,114 elementos de coordinación regional de Guardia Nacional. Para hacer un total, trae otro apartado de 1,465, para hacer un total de 8,579. 8,579 elementos de la Guardia Nacional antes de la Policía Federal, digamos que usted lo sabe que se fusionaron, y también tienen el respaldo de algunos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para hacer un total de una presencia de 8,579, a todas luces insuficiente, porque el territorio mexiquense es grande, amplio, diverso, y en ese sentido pues tendría que haber una presencia mayor de esta corporación de carácter federal. Vámonos a temas locales. Veneranda Mendoza de la Telefónica. Bene, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. Buenos días al auditorio. Diputados locales, fundamentalmente de los grupos parlamentarios de Morena y Partido de la Revolución Democrática, además de Sin Partido, cuestionaron a funcionarios de la Secretaría de Finanzas sobre las propuestas de endeudamiento, recorte a los presupuestos de salud, infraestructura educativa, seguridad, desarrollo agropecuario, los aumentos en comunicación social, los candados para evitar el uso electoral de los programas sociales y para llevar a la cárcel a los contribuyentes incumplidos que forman parte del paquete fiscal 2020. Al reiniciar la discusión en comisiones del entramado jurídico que forma parte del proyecto de paquete fiscal, el morenista Adrián Galicia propuso sobre la mesa la posibilidad de disminuir la solicitud de endeudamiento neto de 7,500 millones de pesos a 2,200 millones. Su compañero Valentín González recordó que se acaban de autorizar 1,500 millones de pesos de deuda al gobernador y se está por entrar a la discusión de 3 proyectos de asociación público-privada que también comprometen las finanzas estatales. Y su compañera El Valdana indicó que falta detalles sobre las obras en las que se pretende utilizar la deuda. El también morenista Max Correa lamentó que a salud se pretendan disminuir 128 millones de pesos, mientras a comunicación se le quiere aumentar 24%. Funcionarios de finanzas especificaron que con esos recursos se pretende implementar una campaña de vacunación, pero el diputado alertó que no se entiende cómo se pretende publicitar un servicio para el que se están destinando menos recursos. Correa Hernández destacó que en servicios personales ha tenido incrementos sistemáticos cada año y para 2020 es del 8%, al pasar de 55,800 millones de pesos a 60,341 millones. Mientras, en materiales y suministros pasó de 2,400 millones este año a 2,700 para el siguiente. Y servicios generales considera aumento del 26% al pasar de 9,900 millones de pesos en este año a 12,500 para 2020. Este gasto corriente, bueno, cabe destacar que no se traduce realmente en un gasto en favor de los ciudadanos, sino solamente es un gasto operativo, es decir, para que la burocracia opere. El gobernador dice que comparte la austeridad republicana del presidente Andrés Manuel, pero en su propuesta no lo vemos reflejado, criticó Max Correa. Las diputadas Elizabeth Millán y Mariana Uribe cuestionaron la eficacia del programa Salario Rosa, observado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y sobre otros como el de asistencia jurídica al Ejecutivo, igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre, y procuración de justicia para hombres y mujeres, pues a su decir se antojan netamente electoreros o propicios para el desvío de recursos y no abonan a la confianza. Valentín González Bautista consideró que los 2,500 millones de pesos que se pretenden como ahorro por medidas de austeridad es una cantidad ínfima en comparación con los 303,000 millones de pesos proyectados como presupuesto para el año próximo, y destacó la necesidad de asignar mayores recursos a desarrollo agropecuario en lugar de recortarlos. Además, planteó explorar otras alternativas distintas a la deuda pública para costear obra. Liliana Goyaz consideró injustificado el aumento de 248 millones para el programa Identidad Mexiquense y la existencia de rubros duplicados en él.
cuestionó el destino del programa de apoyo a la comunidad no ejercido por los diputados en 2019 y a dónde se destinaron los 1.600 millones del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal que este año no se autorizaron a los municipios. Los servidores públicos indicaron que el extra de identidad mexiquense se pretende utilizar para mejorar la transmisión de un programa de radio y dijeron que el FEFOM no liberado se destinó a obras municipales de ejercicio estatal, pero evadieron el detalle con el argumento de que no iban preparados para el tema. La morenista Mónica Álvarez indicó que para el COPLADEM se pretende un aumento importante, a pesar de que en 2018 se reporta un subejercicio de 48%. Finanzas justificó que el recurso es para saldar la complicación tecnológica de un programa. Beatriz García, también de Morena, lamentó que en educación el nivel básico y medio superior tienen un decremento de entre 1 y 4%, cuando gran parte de las comunidades con escuelas afectadas, existen todavía una buena parte de escuelas afectadas por el sismo y no han sido reconstruidas. Su correligionaria Azucena Cisneros lamentó la falta de capacidad de finanzas para responder a las inquietudes de los legisladores y que el gobierno estatal destine recursos para radio y televisión y no al tema social, además de insistir en el tema de endeudamiento como mecanismo para construir infraestructura. No podemos, dijo, seguir en la dinámica de endeudar al Estado de México, sacrificando las finanzas para poder tener algunas obras. No puede ir tampoco el tema de desobediencia fiscal, esto, porque se está pretendiendo sancionar hasta con 5 años de prisión a los contribuyentes incumplidos. Para Azucena Cisneros, la Secretaría de Finanzas o el Gobierno del Estado quiere obligar a los ciudadanos a que paguen impuestos estatales con medidas coercitivas. También destacó la necesidad de modificar las reglas de operación del FEFOM, reducir a 20% lo establecido para el pago de impuestos y adeudos y que haya entregas bimestrales en tiempo y forma, como ocurre con los ramos federales. Azucena Cisneros, de igual manera, cuestionó la intención de la Secretaría de Finanzas de construir un fondo mixto. ¿Esto qué significa? Bueno, que tendría participación tanto pública como privada y es ahí en donde Azucena Cisneros considera, podrían, ¿por qué no?, desviarse recursos públicos con fines personales o particulares. Y de esta manera explicaron los funcionarios de la Secretaría de Finanzas la operación de este fondo mixto. En cuanto a determinar fideicomisos mixtos, fideicomisos privados, es para diferenciar específicamente esta figura. Recordemos que esta figura de estudio no es una figura del ámbito fiscal, sino una figura prevista en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Entonces, es una figura de derecho privado. Entonces, nada más se hace la precisión en cuanto a cuáles son los fideicomisos que tienen únicamente recursos privados, cuáles son los fideicomisos que los conocemos, existe una ley, los fideicomisos públicos, y cuáles son los fideicomisos que tienen como fuente de financiamiento ambos componentes de recursos. Y de lo que se trata es, lo hemos mencionado, de clarificar y hacer específico que el tema de la fiscalización de los recursos abraza a los 3 tipos de fideicomisos. José Arturo Lozano, subsecretario de Ingresos, aseguró que los contribuyentes sancionados por desobediencia serán muy pocos y que la sanción va encaminada a quienes no pagan impuestos porque no quieren. La perredista Araceli Casasola lamentó que el paquete fiscal 2020 priorice comunicaciones y obra pública en detrimento de áreas como salud, educación y seguridad pública. Conforme a lo detallado por los funcionarios para 2020, un año no electoral, se está proponiendo un aumento de 93 millones de pesos, que significan 5%, para el Instituto Electoral del Estado de México, fundamentalmente en financiamiento de partidos políticos. También comprometieron flexibilizar las reglas de operación del FEFOM al solicitar el envío electrónico de los documentos para que no haya malos entendidos con las fechas de entrega y además ampliar los plazos de entrega. También ofrecieron canalizar a salud el aumento propuesto para comunicación social. La discusión reanudará este martes en el propósito de que el paquete fiscal pase al Pleno el 18 de diciembre. Y comentar que ayer para la tarde no fue reanudada la sesión plenaria
Ahora se está previendo de igual manera a las 18 horas, pero todo depende de que exista un dictamen que pasará al Pleno por parte de los diputados, ya sea en materia de paquete fiscal o la propuesta de la Asociación Público-Privada Carretera, o también las cuentas públicas 2018, que de igual forma esta mañana reanudarán en cuanto a discusión en comisiones se refiere, Eduardo. Muy, muy, muy interesante, Veneranda, todo lo que nos compartes, porque sin lugar a dudas, tú y yo hemos estado ahí en muchas ocasiones en ese congreso donde prácticamente se mandaba la propuesta del Ejecutivo para que sea aprobada por el Legislativo, entiéndase, o sea, el gobernador manda a los diputados su propuesta de ingresos y de egresos, y eso no tenía mayor discusión, no tenía mayor profundidad, no tenía mayor reflexión o análisis. Año con año, pues prácticamente el Poder Legislativo servía como mesa de trámite, ¿no? Le decían, se tiene que aprobar esto y tan. Uno que otro diputado de oposición hacía algún tipo de comentario, aseveración, señalamiento y no pasaba de ahí. Pero hoy parece indicar que los diputados, los de oposición, se hicieron la tarea, se pusieron a estudiar las propuestas que trae el gobierno, de cuánto va a gastar, dónde va a gastar, cómo va a gastar, y en lo que ellos consideran que tiene que tener mayor profundidad, mayor argumentación, mayor explicación, pues lo están planteando, ¿no? Y en aquellos temas, por lo que nos dijiste, que simple y sencillamente no comparten los criterios que propone el gobernador de cómo se debe de ejercer el presupuesto para el próximo 2020, pues los estarían rechazando. Entonces es un ejercicio sumamente interesante, es un ejercicio democrático, un ejercicio de poder a poder. Y vaya, vamos a ver qué tanto argumenta una parte, el equipo de finanzas del gobernador y los asesores de los legisladores, y seguramente esto se estará definiendo de manera muy precisa en las próximas horas, ¿no? Que si no es que me decías el próximo miércoles, ¿no? A más tardar el miércoles. Mañana. Bueno, jurídicamente el día de mañana termina el periodo ordinario de sesiones. Sin embargo, si no llegan a acuerdos, podrían convocar a un periodo extraordinario. Por ejemplo, lo que sí insistimos, me parece que ya lo comentamos, es que no puede ir más allá del 31 de diciembre el paquete fiscal, por lo menos. Sí. La SAP y las cuentas públicas sí pueden rebasar ese periodo, pero no el paquete fiscal, porque la ley establece que de no aprobarse el nuevo paquete fiscal tendría que aplicar el del ejercicio inmediato anterior, es decir, el de 2019, pero bueno, hemos visto que los diputados están interesados, por lo menos los de Morena, en realizar cambios sustantivos al paquete fiscal. Sería muy interesante que así ocurra, que haya redistribuciones en montos importantes, como los señalados, pero bueno, vamos a ver, tampoco quiero lanzar campanas al vuelo. Supongo que todo dependerá de las negociaciones, porque una cosa es señalar y otra cosa, bueno, es ya plasmarlo en el paquete fiscal. Sí, y quizás lo interesante es decía que por primera vez vemos una argumentación atrás de un señalamiento, atrás de una modificación, y son modificaciones son modificaciones de miles de millones de pesos. Y bueno, así es la democracia, y ojalá que todo sea en beneficio de los mexiquenses. Porque a la vuelta de la esquina son los que sufren la carencia de presupuesto o son beneficiados si se incrementa el presupuesto a determinados programas que maneja el Poder Ejecutivo. Gracias, Veneranda, y estamos muy atentos a lo que vayas a compartir a la 1:00 p.m. con Luis Pantoja Ríos. Claro que sí, pendientes. Excelente día, 8:24. Se nos fue prácticamente de los 30 con Bene Mendoza, pero siempre tiene temas muy interesantes que compartir. Pero vamos a darle celeridad porque fíjese que Luis Pantoja Ríos platicó con Odilon López Nava. Usted lo sabe, es el dirigente de la Canapat, representante de un sector de los transportistas. Y antes de pasar con la entrevista que realizó Luis Pantoja Ríos con ese dirigente, a todos los extrañó el pronunciamiento que ha venido realizando Raimundo Martínez Carvajal, que no descarta que haya un incremento a las tarifas del transporte público. Agarro una noticia plasmada en el portal de Forbes México, y dice: según cifras del Sistema Nacional de Seguridad, pero déjeme le doy lectura a la cabeza, ¿cómo titula?
Forbes México, esta noticia relacionada con el Estado de México. Pese a ser inseguro, tarifa de transporte público en el Edomex subiría a 14 pesos con 50 centavos. Subiría, ¿no? Utiliza el verbo subiría, digamos como una proyección a futuro. Y doy lectura a la información. Según cifras del Sistema Nacional de Seguridad, el robo en transporte público del Estado de México aumentó hasta en 700%. 700%. Un poco de lo que está comentando López Obrador ahí en la mañanera, haciendo un balance de los temas de seguridad estado por estado. Sigo dando lectura. Aumentó en 700% en 3 años. Aún así, se prevé un incremento en la tarifa de entre 38 y 45%. El costo por abordar camionetas, camiones y microbuses pasaría de tener una erogación de 10 pesos en los primeros 5 kilómetros hasta 14 pesos con 50 centavos. Este incremento se debería al alza en los insumos de los vehículos como gasolina y refacciones, de acuerdo con los transportistas que piden el incremento al costo del pasaje que vienen cobrando a los usuarios de las unidades. De forma textual, al respecto, Raimundo Martínez Carvajal, que usted lo sabe, es el secretario de Movilidad en el gobierno estatal, dice: si la promesa de que no se incrementarían las gasolinas y combustibles se hubiera cumplido, estaría bien, pero traemos un incremento de hasta 38%, es muy complicado y plantea una situación que necesariamente haya que analizar. Así lo dice Raimundo Martínez Carvajal. Bueno, el tema está ahí a flor de piel, hay muchos estiras y aflojes, pero, híjoles, pues los transportistas están presionando, obviamente presionando a la autoridad para que ceda en este análisis y que a la vuelta de la esquina se registre un incremento. Sigo dando lectura aquí a la noticia de Forbes. De acuerdo con el funcionario mexiquense, el incremento es inminente para los 6 millones de personas que utilizan el transporte público en la entidad. Incluso Martínez Carvajal explicó que los ciudadanos están dispuestos a gastar hasta 25% más si se reducen los tiempos de traslado. Bueno, habrá que decir qué tipo de ciudadanos, porque sí, efectivamente, aquellos que se comunican entre ciudad y ciudad, entre municipio y municipio, entre zona metropolitana y zona metropolitana, en algunas ocasiones dicen, no, pues mejor pago caseta, o mejor pago este camión que sé que se va por caseta, por una vía más rápida. Pero pues eso lo pueden hacer aquellos que tienen la posibilidad económica de pagar más. El grueso de la población en el Estado de México simple y sencillamente no tiene esa posibilidad de pagar más. Entonces, si el gobierno cede ante los intereses del gobierno mexiquense, cede ante los intereses de los transportistas, que por supuesto ellos encantados de que suba el pasaje, pues es un negocio bastante redituable, ya lo hemos dicho aquí, se estaría dando un golpe muy, muy, muy fuerte a la economía de miles de familias mexiquenses. De miles de familias. Nada más yo, ya por último, para cerrar este tema, una familia de 4 integrantes que igual no tengan vehículo y que tengan que utilizar transporte público para hacer sus actividades cotidianas, vamos a ponerlo papá, mamá y papá y 2 hijos, papá a las actividades laborales, los 2 hijos a temas educativos, pues si utilizan transporte, mínimo son 30 pesos de ida y 30 de regreso. Entonces, ahora sí que en ese hogar tiene que haber mínimo todos los días 60 pesos de presupuesto para hacer una actividad básica, que es ir al trabajo e ir a la escuela. Y si esto aumenta, pues seguramente perjudica a la economía de esa familia. En el entendido que nada más tomen un camión, porque si toman más, pues eso se incrementa. Y pues no, simple y sencillamente no, las cosas no están. Ahora sí que pese a que el día de ayer se anunció el incremento al salario mínimo, pues no, simple y sencillamente el presupuesto de las familias mexiquenses no estaría alcanzando para estar pues trasladándose. Y lo vemos aquí en el Valle de Toluca. Usted tómese un minuto de su tiempo para, si usted tiene vehículo o va en transporte público, observe cuántas personas se mueven en bicicleta. Son miles de personas que se mueven en bicicleta en el Valle de Toluca. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque pues no están dispuestos o no pueden gastar en transporte público. Agarran su bicicleta y hacen traslados larguísimos. De Xonacatlán a Toluca, de Sinacantepec a Toluca, de Metepec a Toluca, de San Mateo Atenco a Toluca. Digo Toluca porque en Toluca está la gran mayoría de los centros laborales y son miles de bicicletas que vemos en avenidas primarias todos los días circulando muy temprano
y ya cuando acaba la jornada laboral, muy tarde de regreso a sus hogares. Y eso es porque simplemente pues, las personas dicen, me ahorro lo que me cuesta el pasaje y mejor pues, lo canalizo a otras actividades. Y eso es porque el transporte público en el Estado de México es carísimo, carísimo. Y si cuando los funcionarios están evaluando o están tratando de contener las presiones de los transportistas, de los empresarios dedicados a este rubro de la economía, pues casi yo les diría que millones de mexicanos están pidiendo a los funcionarios que no cedan ante los intereses de los transportistas, que ellos encantados, ¿no?, de que suba el pasaje, y por supuesto que les es negocio. A ver, si Rafa, compartimos la entrevista que tuvo Luis Pantoja con Odilon López Nava. Adelante. ¿De qué tamaño es el agujero, Odilon, con los piratas y los irregulares? ¿Qué le significa a los transportistas formales? ¿Cuánto les pega? ¿Un 40%? Si no es que un poco más, nosotros calculamos entre un 45 a 50%. Es mayúsculo el monstruo, mayúsculo. ¿Sí? Y cuando hablamos de tarifas, por ejemplo, el Valle de Toluca, estamos hablando de que son más de 22,000 concesionarios, 4,000 autobuses, vámonos por ahí, entre los otros taxis, otro tanto, en fin, solamente estamos hablando de que la tarifa, sí, de la que estamos ahorita espantados de que si sube o no sube, pues estamos hablando de menos de ese 10%, o sea, realmente el otro mundo, el otro monstruo, ajustan su tarifa como quieren y cuando quieran, ¿sí? Y los días pasados escuchaba yo a una legisladora hablar del tema del aumento de tarifa, pues, cuando la vez anterior fue la primera que levantó la voz, pues yo no la he visto en todo el año trabajar, revisar, para ver dónde está el problema de poder evitar un ajuste, buscar los mecanismos, y hasta hoy sacan sus banderas políticas. Eso es lo que está pasando con todas las autoridades. Mientras no haya orden y entendamos que el orden trae muchas bondades, sí, medio ambiente, mejor calidad de vida, mejor vialidad, mejor, también trae otra bondad de poder tener objetivamente los parámetros de cómo está funcionando, moviéndose el transporte y la economía, para que pueda haber un transporte sustentable. Mientras Vela es la única capital del país importante que carecemos de sistemas de transporte, ve Querétaro, Puebla, Pachuca, la propia Ciudad de México, corredores de vehículos articulados, los parabuses, que es algo tan elemental, ¿no? No, pues Odilon obviamente defiende el sector y está en la postura de que la tarifa aumente. Pero nada más ya para cerrar el tema y el espacio. Si les es negocio en la Ciudad de México a los transportistas que la tarifa está en 5.50 y en 6 pesos, en algunos otros hasta en 7 pesos, y les es negocio y les es rentable, y la pregunta es, ¿por qué en el Estado de México, que somos vecinos, la tarifa está en 10 pesos? Y están buscando esos empresarios, ese gremio, presionando al gobierno para que aumente. Pues ojalá, ahora sí que por el bien de todos los mexiquenses, que no cedan los funcionarios mexiquenses, que no cedan los funcionarios del gobierno del Estado de México ante el embate que traen los transportistas para buscar un incremento en el año 2020 de su tarifa de transporte público de pasajeros. 8:34, este espacio que se llama La Sociedad llegó a su conclusión. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Seguramente en el espacio de Luis Pantoja se tendrá un resumen muy ejecutivo del tema de seguridad que acaba de ofrecer López Obrador, específicamente para caso Estado de México. ¿Cómo nos ha ido? Ahora sí que sí ha hecho la tarea el gobernador mexiquense o no ha hecho la tarea de ponerse la pila en temas de seguridad, obviamente retomando los datos que acaba de compartir el presidente de este país en su conferencia mañanera. Que tenga excelente día. Hasta luego.